Volver a subirte a un avión siempre trae consigo las mismas preguntas de siempre, esas dudas que probablemente te has hecho decenas de veces mirando por la ventanilla. O incluso observando otros aviones mientras esperas tu propio vuelo en la puerta de embarque. ¿Por qué algunos aviones antiguos brillaban como si estuvieran hechos de plata pura, mientras que los aviones modernos tienen un acabado mate y opaco? ¿Qué es esa luz roja parpadeante que ves en la parte inferior del fuselaje o en la cola de casi cualquier avión comercial? ¿Por qué los motores de los aviones modernos son tan gigantescos, muchísimo más grandes de lo que eran hace apenas unas décadas? Y todavía hay más preguntas curiosas que vamos a resolver hoy, incluyendo un misterioso elemento en la cola del avión que prácticamente nadie sabe para qué sirve. Hoy volvemos con una nueva ronda de las preguntas más frecuentes sobre el mundo de la aviación, esas dudas que quizás nunca te habías detenido a investigar a fondo, pero que esconden respuestas de ingeniería absolutamente fascinantes. Prepárate, porque después de este video vas a mirar cada avión que veas con una perspectiva completamente distinta. Quédate hasta el final, porque la última pregunta es, sin duda, la más desconocida de todas. Sección 1. ¿Por qué los aviones antiguos eran tan brillantes? Empecemos con una pregunta que seguramente te has hecho si alguna vez has visto fotografías o videos de aviones comerciales de mediados del siglo pasado. ¿Por qué esos aviones antiguos tenían un aspecto tan brillante y metálico, casi como si estuvieran hechos de plata pulida, mientras que los aviones comerciales modernos casi siempre presentan un acabado blanco mate, sin ese brillo característico? La respuesta tiene que ver directamente con los materiales y las técnicas de fabricación disponibles en cada época. Durante las primeras décadas de la aviación comercial a reacción, muchos fabricantes optaban por dejar el fuselaje de aluminio sin pintar, aplicando únicamente un proceso de pulido especializado que le daba a la superficie metálica ese brillo plateado tan distintivo. Esta decisión no era simplemente estética, sino que respondía a razones prácticas muy concretas. Pintar un avión completo representaba un costo adicional considerable, y además añadía peso extra a la aeronave. Un factor crítico en una época donde la eficiencia de combustible todavía no era tan avanzada como la de los motores actuales, por lo que cada kilogramo de peso adicional se traducía directamente en mayor consumo de combustible durante cada vuelo. Con el paso de las décadas, sin embargo, la industria aeronáutica fue evolucionando considerablemente en varios aspectos relevantes. Por un lado, las aleaciones de aluminio modernas resultaron ser más susceptibles a la corrosión si se dejaban completamente expuestas sin ningún tipo de protección adicional, especialmente en aviones que debían operar en ambientes con alta humedad o cerca de zonas costeras con aire salino. Por otro lado, las pinturas y recubrimientos protectores modernos se volvieron considerablemente más ligeros y eficientes que las fórmulas utilizadas décadas atrás, reduciendo significativamente la penalización de peso que implicaba pintar completamente un avión. Además, mantener pulida constantemente la superficie completa de un avión de gran tamaño requería una cantidad de mano de obra y tiempo considerablemente mayor que simplemente aplicar una capa de pintura protectora, lo cual terminó inclinando la balanza definitivamente hacia el uso de pintura blanca como estándar en prácticamente toda la industria de la aviación comercial moderna, dejando ese característico brillo metálico plateado como un recuerdo nostálgico de una época pasada de la aviación. Sección 2. ¿Por qué hay una luz roja parpadeante en el avión? Ahora pasemos a otra de esas preguntas que seguramente te has hecho al observar un avión, ya sea estacionado en la plataforma del aeropuerto o incluso durante el vuelo si tienes la suerte de tener una ventanilla con buena visibilidad, esa luz roja que parpadea de forma intermitente, generalmente ubicada en la parte superior o inferior del fuselaje, cerca de la cola del avión. Esta luz recibe el nombre técnico de luz anticolisión, o beacon light en inglés, y cumple una función de seguridad absolutamente esencial dentro de la operación de cualquier aeronave. Su propósito principal es alertar visualmente a otras personas, ya sea personal de tierra trabajando cerca del avión, o pilotos de otras aeronaves en las proximidades, de que los motores del avión están encendidos.
O están a punto de encenderse, señalando efectivamente una condición de peligro potencial para cualquiera que se aproxime demasiado a las zonas críticas de la aeronave, como las áreas cercanas a las hélices, los motores a reacción, o las superficies de control que pueden moverse repentinamente. Esta luz roja parpadeante se enciende obligatoriamente en el momento exacto en que los motores del avión son encendidos por la tripulación, permaneciendo activa durante todo el proceso de rodaje hacia la pista. Durante el despegue, durante todo el vuelo, y hasta que el avión llega completamente a su posición final en la puerta de desembarque con los motores apagados por completo. Es, esencialmente, una señal visual universal reconocida en la industria de la aviación a nivel mundial, que le indica a cualquier persona en las cercanías que el avión se encuentra en un estado operativo activo y que se debe mantener una distancia de seguridad prudente. Adicionalmente a esta luz roja anticolisión, los aviones también cuentan con otras luces de distintos colores distribuidas estratégicamente por toda la aeronave, como las luces de navegación rojas y verdes ubicadas en las puntas de las alas, que cumplen la función adicional de indicarle a otros pilotos la orientación exacta del avión durante condiciones de baja visibilidad o vuelo nocturno. Un sistema de señalización que en realidad comparte principios muy similares con los utilizados históricamente en la navegación marítima. Claqueta parte 2, versión súper extendida. Sección 3. ¿Por qué los motores modernos son tan gigantescos? Si comparas fotografías de aviones comerciales de hace 30 o 40 años con los aviones que vuelan hoy en día, notarás una diferencia evidente y sorprendente: los motores modernos son considerablemente más grandes, más anchos, y más voluminosos que los motores de generaciones anteriores, incluso en aviones de tamaño similar. Esta diferencia no es casualidad, ni tampoco una simple cuestión de diseño estético, sino el resultado directo de una revolución tecnológica en la forma en que funcionan los motores turbofán modernos. La clave de este crecimiento está en un concepto técnico conocido como relación de derivación, o bypass ratio en inglés, que básicamente mide qué proporción del aire que entra al motor pasa directamente a través del núcleo central de combustión, y qué proporción es desviada alrededor de ese núcleo por medio del gigantesco ventilador frontal que ves en la parte delantera del motor. Los motores modernos de alta relación de derivación mueven una cantidad mucho mayor de aire alrededor del núcleo central en comparación con los motores más antiguos. Y esto resulta ser considerablemente más eficiente desde el punto de vista del consumo de combustible, además de generar significativamente menos ruido durante la operación. Para lograr mover esa cantidad tan grande de aire adicional, los ingenieros necesitan diseñar ventiladores frontales de diámetro mucho mayor, lo cual se traduce directamente en motores físicamente más grandes en su totalidad. Motores modernos como el General Electric G9X, utilizado en el Boeing 777X, o el Rolls-Royce Trent XW del Airbus A350, cuentan con diámetros de ventilador que superan los 3 metros, un tamaño tan considerable que en algunos casos es prácticamente comparable al diámetro completo del fuselaje de aviones más pequeños de generaciones anteriores. Esta tendencia hacia motores cada vez más grandes ha sido uno de los factores más determinantes en la mejora dramática de la eficiencia de combustible que ha experimentado la aviación comercial durante las últimas 2 décadas, permitiendo a las aerolíneas operar rutas de mayor distancia con un consumo de combustible considerablemente menor por pasajero transportado. Sección 4. ¿Por qué el Boeing 747 tiene esa característica joroba? Continuemos con una de las preguntas más frecuentes sobre uno de los aviones más icónicos y reconocibles de toda la historia de la aviación comercial, el Boeing 747, cariñosamente conocido como el Jumbo Jet. Su rasgo más distintivo, esa protuberancia elevada en la parte superior delantera del fuselaje, no fue en absoluto un capricho estético de los diseñadores de Boeing, sino el resultado directo de una decisión de ingeniería tomada por razones completamente prácticas y comerciales. Cuando Boeing desarrolló el 747 a finales de la década de los 60, la intención original del fabricante no era exclusivamente crear un avión de pasajeros,
sino diseñar una aeronave que también pudiera adaptarse fácilmente para el transporte de carga pesada en el futuro. Ya que en ese momento histórico se pensaba ampliamente que el transporte aéreo supersónico de pasajeros terminaría por dominar completamente la industria en las décadas siguientes, dejando aviones subsónicos de gran tamaño, como el 747, relegados principalmente al transporte de mercancías. Para facilitar esa eventual conversión a avión de carga, los ingenieros de Boeing decidieron colocar la cabina de mando en un nivel superior, elevada por encima del fuselaje principal, permitiendo así que la parte frontal completa del avión pudiera abrirse hacia arriba como una especie de bisagra gigante, para poder cargar mercancía de grandes dimensiones directamente desde la nariz del avión sin ningún obstáculo en el camino, algo que efectivamente se implementó en las versiones de carga del 747 y que todavía se utiliza activamente hoy en día en aviones cargueros de esta familia. Esta decisión de elevar la cabina de mando generó automáticamente ese característico abultamiento en la parte superior delantera del fuselaje. La famosa joroba que hoy reconocemos instantáneamente como la silueta distintiva del 747. Con el paso del tiempo, Boeing decidió aprovechar comercialmente ese espacio adicional generado por la joroba para algo completamente distinto a su propósito original: crear una segunda cabina superior destinada a pasajeros. Inicialmente utilizada como un elegante salón de descanso y bar exclusivo para los pasajeros de primera clase en las primeras versiones del avión durante los años 70, y posteriormente convertida en un piso adicional completo de asientos en las versiones más modernas y alargadas del 747, aumentando significativamente su capacidad total de pasajeros sin necesidad de extender todavía más la longitud del fuselaje principal del avión. Claqueta parte 3, final, versión súper extendida. Llamado a la acción, suscríbete. Antes de resolver las últimas dos preguntas de este video, incluyendo el misterioso elemento que vimos en la miniatura de este video, quiero pedirte un pequeño favor. Si te está gustando aprender estos detalles de ingeniería que casi nadie te antes de resolver las últimas dos preguntas de este video, incluyendo el misterioso elemento que vimos en la miniatura de este video, quiero pedirte un pequeño favor. Si te está gustando aprender estos detalles de ingeniería que casi nadie te explica sobre los aviones, dale like a este video ahora mismo, eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Y si todavía no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de las próximas curiosidades que vamos a descubrir juntos sobre el fascinante mundo de la aviación. Ahora sí, resolvamos las últimas dudas de hoy. Sección 5. ¿Por qué algunos aviones son tan gigantescos? Aquí llegamos a una pregunta aparentemente simple, pero que esconde una respuesta bastante más compleja de lo que parece a primera vista. ¿Por qué algunos aviones comerciales, como el propio Boeing 747 que mencionamos anteriormente, o el gigantesco Airbus A380, alcanzan dimensiones tan colosales, capaces de transportar a cientos, e incluso a más de 800 pasajeros en una sola aeronave? La respuesta principal tiene que ver directamente con un concepto económico fundamental dentro de la aviación comercial: la economía de escala. Cuantos más pasajeros puede transportar un avión en un solo vuelo, menor resulta ser el costo operativo por pasajero individual, ya que gastos fijos considerables como el combustible necesario para el despegue, los costos de aterrizaje en el aeropuerto, el salario de la tripulación completa y el mantenimiento general de la aeronave se distribuyen entre una cantidad mucho mayor de personas, reduciendo proporcionalmente el costo que cada pasajero individual representa para la aerolínea. Este principio resulta particularmente relevante en rutas de altísima demanda, donde miles de pasajeros necesitan viajar diariamente entre dos ciudades específicas, como ocurría históricamente entre grandes hubs internacionales conectados por aerolíneas que apostaban por el modelo de negocio de concentrar el tráfico aéreo en unos pocos aeropuertos principales. Sin embargo, construir aviones de este tamaño trae consigo desafíos de ingeniería extremadamente considerables.
Las alas deben ser diseñadas para soportar pesos estructurales enormes mientras mantienen la eficiencia aerodinámica necesaria. Los aeropuertos que reciben estos aviones necesitan infraestructura especializada, incluyendo pistas más largas y anchas, además de puertas de embarque con doble nivel de acceso para gestionar eficientemente el embarque y desembarque de tantísimos pasajeros simultáneamente. Es precisamente por esta complejidad y estos costos de infraestructura que, como vimos en un video anterior sobre los aviones que nadie compra, el mercado terminó inclinándose más hacia aviones de tamaño medio con mayor flexibilidad operativa, en lugar de continuar apostando masivamente por aviones gigantescos como el A380. Sección 6. El misterioso elemento en la cola, el patín de cola. Y llegamos finalmente a la pregunta más desconocida de todas, ese elemento marcado con signos de interrogación en la miniatura de este video, ubicado en la parte inferior trasera del fuselaje, justo antes de donde comienza la cola del avión. Este componente, poco conocido incluso entre los aficionados a la aviación, recibe el nombre técnico de patín de cola, o tail skid en inglés, y cumple una función de protección estructural absolutamente crucial durante ciertas maniobras específicas de vuelo. Su propósito es proteger físicamente la parte inferior trasera del fuselaje en caso de que el avión sufra lo que se conoce como un golpe de cola, o tail strike. Un evento que ocurre cuando la parte trasera del avión entra en contacto con la pista durante el despegue o el aterrizaje, generalmente como resultado de un ángulo de inclinación excesivo de la aeronave durante estas maniobras críticas. Este tipo de incidente puede ocurrir por varias razones distintas: un despegue realizado con un ángulo de ascenso demasiado pronunciado, un aterrizaje donde el piloto eleva excesivamente la nariz del avión antes de que las ruedas traseras toquen completamente la pista, o incluso ráfagas de viento inesperadas que alteran momentáneamente la actitud de vuelo de la aeronave durante estas fases críticas. El patín de cola está diseñado específicamente como una estructura de sacrificio, fabricada con materiales capaces de absorber el impacto inicial de un posible contacto con la pista, protegiendo así estructuras considerablemente más críticas y costosas de reparar, como el fuselaje presurizado principal o los sistemas hidráulicos y eléctricos que recorren esa zona trasera del avión. En algunos modelos de aviones más modernos, este sistema incluye además sensores electrónicos que alertan inmediatamente a la tripulación de vuelo si efectivamente se produjo contacto con la pista, permitiendo que el avión sea inspeccionado minuciosamente por técnicos especializados antes de ser autorizado para realizar cualquier vuelo posterior, garantizando así que no exista ningún daño estructural oculto que pudiera comprometer la seguridad de futuros vuelos. Cierre, reflexión final. Y así llegamos al final de esta segunda ronda de las preguntas más frecuentes sobre el mundo de la aviación. Desde el brillo plateado característico de los aviones de décadas pasadas, pasando por la función de seguridad de esa luz roja parpadeante que ves en cada aeronave, el crecimiento impresionante de los motores modernos gracias a la tecnología de alta relación de derivación, la icónica joroba del Boeing 747, la economía de escala que justifica la existencia de aviones gigantescos y finalmente ese misterioso patín de cola que protege silenciosamente la parte trasera de cada avión en caso de un golpe inesperado contra la pista. Cada detalle que observamos en un avión comercial, por más pequeño o insignificante que parezca a simple vista, esconde detrás décadas de ingeniería cuidadosamente pensada, decisiones económicas complejas, y en muchos casos, lecciones aprendidas directamente de la experiencia operativa acumulada a lo largo de la historia de la aviación. La próxima vez que abordes un vuelo, o simplemente veas un avión pasar por el cielo, seguramente lo vas a mirar con una perspectiva completamente distinta. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Si aprendiste algo nuevo hoy, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este contenido con alguien a quien también le fascine el mundo de la aviación. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos resolviendo juntos los misterios ocultos detrás de cada vuelo.